Bien, damos gracias al Señor por este privilegio hermoso que el Señor nos regala en esta hora de poder compartir esta palabra de poder, una palabra de activación. La palabra que hablamos es para activarte en lo profético, para activar los dones del Espíritu que están dentro de ti y para poder llevar la obra que el Señor te ha encomendado a cabo, poder trabajar para el Señor, que es lo que el Señor quiere. En esta hora vamos a continuar, vamos a hablar de un tema muy importante que es algo que tenemos que saber, que tú tienes que saber, y es acerca de la lucha, la guerra, la batalla que se están librando en los aires, que se está librando en las naciones. Que la batalla que libras a diario, es importante que tú sepas cómo ser victorioso, cómo salir avante, adelante, victorioso, aleluya, con el botín en la mano, librando estas batallas de todos los días. Sabemos que estamos viviendo en tiempos peligrosos, en tiempos de decisión, tiempos que son malos, donde la familia está bajo fuego, bajo batalla, bajo guerra. La familia, los hijos bajo guerra, en los matrimonios bajo guerra, las finanzas, los trabajos. Estamos en un tiempo donde hay mucha necesidad, hay mucha escasez, donde todo está caro, donde todo se ha convertido en una carga, en una pesadez. No da para las familias, las finanzas no dan, los recursos no dan. A veces no hallamos dónde tomar los recursos, pero en el nombre de Jesús, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo del Señor, el ejército de Cristo tiene la victoria, porque le servimos al vencedor. Le servimos a Jesucristo, el que se levantó de entre los muertos, el que triunfó, se levantó triunfante de aquella cruz. Después de la muerte resucitó al tercer día, y al resucitar al tercer día le dio una bofetada al reino de las tinieblas, al infierno, al diablo y todos sus demonios. Los destruyó, dice la Biblia en Efesios, en el libro de Colosenses, que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y por eso es que vamos a ir rápidamente a tocar este tema de una manera rápida, para que tú te actives en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, la palabra establece y declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Escúchame bien, no, la lucha nuestra es contra Satanás y todo el ejército demoníaco que operan junto con él. Escúchame bien, en el nombre de Jesús reprendemos esas artimañas del enemigo en esta hora y cancelamos todo plan satánico desde los aires ahora mismo contra el pueblo de Dios, contra tu vida y tu familia, contra tu finanza, contra tu salud, en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, aquí nos habla el apóstol Pablo enseñando acerca de la guerra espiritual y la guerra que liberamos a diario. Dice: nuestra lucha es, escucha bien, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. 4 tipos de ejércitos malignos infernales que atacan diario, no descansan, están bien organizados para hacer maldad en el mundo, para detener la obra de Dios. Satanás y esas 4 entidades, 4 ejércitos demoníacos, Satanás y esas 4 identidades se oponen a Dios, a nuestro Dios que le servimos, se oponen a la iglesia, se oponen al ejército de Cristo, a los soldados de Jesucristo, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, y traen una oposición y ellos traen desde el segundo cielo, desde donde operan, donde está el cuartel de Satanás. Desde ahí comienzan
a hacer actos proféticos de maldiciones, maldiciones que vienen sobre la tierra. En esas maldiciones viene pobreza, viene miseria, viene enfermedades, viene accidentes, viene muerte. El fin de que Satanás opere es traer muerte, que el hombre muera sin fe y sin esperanza, y que el hombre encuentre oposición en todo lo que haga, especialmente los hijos de Dios, los predicadores, los profetas, los hombres de Dios, los hombres de avanzada, aquellos llaneros solitarios, aquellos, por decirlo así, que son los soldados solos que andan predicando la palabra, predicando el evangelio, llevando el evangelio a los barrios, a los mercados, a las casas, a todo lugar. El enemigo se opone, hace oposición y resiste, así como aquel brujo que se encontró el apóstol Pablo en aquella isla llamado Elimas, el mago, que estaba haciendo oposición para que los hombres no escucharan la palabra de Dios. Pero en el nombre de Jesús, escucha bien, la Biblia dice que nuestra lucha son contra estas identidades infernales, diabólicas, satánicas, a las cuales atamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entonces, el libro de Efesios nos enseña que estos espíritus territoriales, escucha bien, son gobernados, ¿verdad? Y gobiernan sobre naciones, gobiernan sobre sobre países. Los principados son los espíritus de alta jerarquía de parte de Satanás que gobiernan sobre naciones enteras, sobre reinos. Y ellos generalmente se meten en los corazones de los gobernantes. Por eso es que no hay ningún gobernante bueno. Todos los gobernantes son malos. Lamentablemente los gobernantes buscan su propio bien, no buscan el bien del pueblo. Y por eso es que hay hambre, hay crisis, hay tantas cosas malas. Porque los gobernantes de las naciones terminan robándose todos los recursos de los países, del pueblo, de la gente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, pero eso viene a través de esos principados. Las potestades son una jerarquía menor que hacen todo lo que les mandan los principados, y son millones de demonios poderosos que comienzan a gobernar y a venir a destruir sobre muchos lugares. Son los que provocan las guerras en las naciones, son los que provocan la miseria, los asesinatos y tantas cosas malas que miramos a diario. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Después están las potestades, los gobernadores de las tinieblas, son aquellos que gobiernan sobre barrios, sobre sectores específicos donde traen pecado, traen droga, hay puntos de droga, hay puntos de prostitución, hay puntos de alcoholismo, de bares de alcohol. Pero en esos lugares no solamente se promueve y se llevan a cabo estos pecados y estos vicios, sino que también hay asesinatos, hay muerte, porque Satanás quiere llevarse a los hombres al infierno, llevárselos para que estén atormentados día y noche en el infierno. Y por eso les provee este tipo de vicios, de drogas, y les pone en las manos la facilidad de que los hombres puedan adquirir todo tipo de vicio, todo tipo de drogas, a fin de que finalmente mueran en esa condición y tener entonces el derecho legal, Satanás, sobre esa gente que les sirvió y llevárselos cautivos al infierno, en donde hay generaciones. En el infierno hay mucha gente que está siendo castigada día y noche y por la eternidad, esperando el juicio del trono blanco, porque no se arrepintieron, porque le dieron lugar a sus placeres, a sus deleites, a la carne. Y por eso, y dominados por Satanás y por estos demonios, murieron, bendito Dios. Pero gracias a Jesucristo, el Rey de Gloria, que tú y yo hemos sido librados del infierno y de la muerte y del reino de las tinieblas, bendito Dios, así como lo declara la palabra. Mira, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 y 6, dice la escritura ahí: porque las armas, escucha bien, de nuestras milicias no son carnales.
Nosotros, la iglesia, somos el ejército de Dios y tenemos armas poderosas, más poderosa que la bomba atómica, más poderosa que los misiles que se usan en las guerras, más poderosa que cualquier armamento sofisticado de las naciones, de la primer potencia del mundo, de la segunda o de lo que sea. Las armas de nuestras milicias no son carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escúchame bien. Tenemos armas que destruyen fortalezas y es aquí donde yo quiero puntualizar contigo en esta hora, tú que estás ahí en vivo y a todo color oyendo esta palabra. Escucha bien, las armas que tenemos son efectivas para la destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Son ámbitos, escucha bien, ámbitos donde existe el pecado y la maldad, desde donde los demonios reunidos están enviando no solamente pecado, enfermedades, muerte, miseria, pobreza, desgracia hacia sectores. Escucha bien, pero las armas de nuestras milicias no son carnales, poderosas en Dios para destruir esas se llaman fortalezas. Las fortalezas en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, eran lugares encerrados, protegidos, bien seguros, en donde eran impenetrables por el enemigo. Y desde ahí los demonios se esconden y se guardan y lanzan su veneno, lanzan su pecado, lanzan muerte, lanzan enfermedades, lanzan maldad, lanzan crisis, lanzan miseria. Bendito Dios. Pero escúchame bien, pero cuando el pueblo de Dios utiliza estas armas, las armas de nuestras milicias, que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y vamos a ver cuáles son estas armas en esta hora. Escucha bien, dice, empieza la primer arma. Efesios capítulo 6 y el versículo 14 comienza diciendo, estad pues firmes, firmes, como en el ejército, firmes a la expectativa, viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La primera arma con la que el cristiano cuenta para destruir esas fortalezas es la verdad. La verdad os hará libre. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por él. Cuando el hombre de Dios anda con verdad, escúchame bien, los demonios retroceden, los demonios huyen, los demonios se esparcen, porque la verdad vence todas las cosas. Jesucristo siempre, como Él es la verdad, anduvo en la verdad. Aleluya. Y no se encontró ningún pecado en Él. Cuando tú andas en la verdad, cuando tú andas en verdad, esa es la primer arma del cristiano. El cristiano no puede ser fluctuante, no puede ser cambiante, no puede estar un día animado y otro día cabizbajo. El cristiano tiene que ser un hombre de palabra, hablar con la verdad en todo tiempo. Así tengas que perder tu trabajo, perder lo que tengas a tu alrededor. Cuando se te confronta, usted tiene que andar con la verdad y la verdad. Y la verdad también es la palabra de Dios. Entonces dice, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Andar en justicia. Justicia significa algo justo, andar justo en justicia. ¿Qué es justo? Hacer las cosas como Dios la hace, a cabalidad, sin tomar ventaja de nada ni de nadie. Andar en justicia es hacer las cosas que son justas. Siempre la verdad y la justicia van de la mano y son armas poderosas que tiene todo hijo de Dios, en los cuales cuando caminan en verdad y en justicia, Satanás no tiene parte ni arte contra los hijos que andan en verdad y en justicia. Entonces dice la palabra, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aleluya. Calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que donde quiera que caminamos, donde quiera que vamos, nos movemos, nos trasladamos, tenemos que andar
con la palabra de verdad, la palabra del reino de los cielos, la palabra de salvación, la palabra de liberación, la palabra de sanidad, la palabra que transforma las vidas, porque el evangelio cambia las vidas. Entonces tenemos que, la tercera arma, hablar la palabra en todo tiempo, predicar a Jesucristo y resucitado, aleluya, y llevar este mensaje a todo aquel donde quiera que nosotros nos movemos. Entonces dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe, el creerle a un Dios grande y poderoso. No creer en las circunstancias ni en las cosas que te amenazan. Creerle al Dios que va sobre las circunstancias y las cosas que están a tu alrededor y que se están moviendo. El escudo de la fe es un escudo. La fe es un escudo. Como en los tiempos de los gladiadores, el escudo les impedía que las lanzas, que las flechas, que los dardos, que la espada los penetraran, los tocaran, los hirieran, porque ellos con su escudo al frente capeaban o obstaculizaban todos los instrumentos que eran lanzados hacia ellos. Entonces dice que los dardos de fuego del maligno son aquellos conjuros a través de los brujos, los hechiceros y todo lo que quiere obstaculizar el propósito de Dios en tu vida y en tu familia, tu ministerio, son parados, retenidos con el escudo de la fe. Pegan y caen al piso. Se cae al piso ahora. En el nombre de Jesús, toda palabra que fue enviada desde el infierno contra tu vida, contra tu familia, contra tu ministerio, contra tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Entonces dice, y tomad, dice que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Dice, el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación era el casco que se ponían los jinetes en aquel tiempo. Tu mente tiene que estar en Cristo Jesús en todo el tiempo. Tiene que andar Jesucristo, el Espíritu Santo, el eterno Dios, el Padre Celestial. Esa mente renovándose cada día, restaurándose, renovándose en el espíritu, en el entendimiento, bendito Dios. Entonces el hombre de Dios tiene que tener el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la espada que pelea, esta es la espada que vence, esta es la espada que derrota a los enemigos de Dios, a los enemigos de Cristo, a los enemigos del pueblo de Jesucristo, al ejército de Dios. La espada que nosotros usamos se llama la palabra de Dios. Escúchame bien, hay mucha gente que ha dejado de leer la palabra, que ha dejado de estudiar la palabra, que ha dejado de discernir la palabra, de inquirir en la palabra. Si la palabra es vida, aleluya, es espíritu y es vida, es un espíritu vivificante para la vida del hombre. Hay que volver a los devocionales familiares, hay que volver al estudio constante de la palabra. No salgas de tu casa sin antes dar una revisión a la palabra, sin antes hablar con el Señor, sin antes leer la palabra, escudriñar un verso, meditar en él, bendito Dios. La palabra es la espada, escúchame bien, con la que tú destruyes a tu enemigo. Es con la palabra que se destruyen esas fortalezas del diablo en los aires, bendito Dios. Y cuando el hombre tiene la palabra como su espada, escúchame bien, el hombre ya va ganando su batalla desde que amanece estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Al mediodía, en el break, en el descanso del trabajo, en la noche, en las tardes. Estar con la palabra es tener la espada desenvainada para que cuando el enemigo venga lo partes en dos. Y dice la palabra del Señor, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Escúchame bien, la oración es el arma
más poderosa de todo hijo de Dios, de todo cristiano, de todo guerrero, del ejército de Jesucristo, que es la iglesia del Señor. Los pastores tienen que orar, los diáconos tienen que orar, el que limpia la iglesia tiene que orar. Todo creyente, todo cristiano tiene que orar en todo tiempo. Cuando se levanta, cuando está en su trabajo, cuando va de camino, cuando está en su descanso, cuando regresa a casa, cuando está con sus hijos, cuando está antes de acostarse, el creyente tiene que tener una disciplina de oración. Cuando oramos, mira lo que sucede cuando nosotros tomamos y nos vestimos de toda la armadura de Dios. Mira lo que sucede. Los planes del diablo, los planes del enemigo que hace con los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad se deshacen. Los planes se deshacen. En el nombre de Jesús, cuando oramos, escúchame bien, el enemigo retrocede. El enemigo retrocede. Sabe que el enemigo, el diablo, el Señor lo reprende en esta hora, tiene sus operaciones en el segundo cielo. Y de esa manera, ¿por qué está en el segundo cielo? Porque en el tercer cielo se encuentra Dios. Aleluya, y los ángeles de Dios y el reino de Dios y el reino de los cielos y el gobierno de Cristo. Y desde el gobierno de Cristo Dios envía la palabra, el mensaje, la ayuda hacia el hombre que está en la tierra. Y en el segundo cielo el enemigo obstaculiza muchas bendiciones que son tuyas, que Dios te ha dado, que ya han sido enviadas para ti. Están retenidas en los aires. ¿Sabes por qué? Porque no estás orando, porque no estás dedicando tu vida a la oración. Cuando el hombre ora, escúchame bien, es como un ejército poderoso que está destruyendo la fortaleza en los aires. Es como un ejército poderoso que está limpiando el camino para que esa bendición caiga y baje hasta tu vida, hasta tu familia. ¿Por qué faltan las finanzas en tu vida? ¿Por qué hay problemas con tus hijos? ¿Por qué tu hijo está en droga? ¿Por qué tu hijo no te obedece? ¿Por qué hay problemas en tu matrimonio? ¿Por qué hay problemas en tu familia? ¿Por qué estás en problemas con el vecino? ¿De dónde vienen las guerras? Todo esto viene, ¿sabes por qué? Porque has dejado de orar, has dejado de usar el arma más poderosa que Dios les ha dado a sus hijos, que es la oración. Todo esto que estamos hablando es con el propósito de activarte en el nombre de Jesús. Actívate ahora. Tú que estás ahí, tú que estás oyendo, sabemos que estás pasando y atravesando por diversos problemas, necesidades o vicisitudes o luchas. ¿Y sabes qué? Es tiempo de volver a poner en práctica estas cosas. Escúchame bien. Andar con la palabra, la espada, leer la palabra, andar con la mente de Cristo, andar predicando el evangelio a toda criatura. Hoy hay cristianos, hay una generación de cristianos y creyentes. Se hacen llamar cristianos y se avergüenzan de llamarse cristianos. Se avergüenzan de orar. Se avergüenzan de orar en público para comer, para cenar en un restaurante. Se avergüenzan de orar delante de sus compañeros de trabajo. Todo lo contrario, el enemigo está tomando ventaja y muchos participan de los chistes y de las cosas malas que están hablando en los trabajos, en las reuniones de los impíos y los mundanos y los pecadores. El Hijo de Dios tiene que ser diferente. Somos diferentes, no somos iguales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí en Colosenses, escucha bien la palabra, lo que dice aquí. Dice la palabra, primero en el libro de Efesios, bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos a ir directo a Colosenses capítulo 1, versículo 12. Mira lo que dice la palabra, dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo, en cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y por eso nosotros no somos iguales a los demás. Ya hemos sido trasladados. En otro tiempo estábamos
perdidos en delitos y en pecados, como dice Efesios capítulo 2, el versículo, escucha bien, 1 y 2 dice, y Él, hablando de Jesucristo, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito sea Dios. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. En otras palabras, escúchame bien, desde ahí, desde ese lugar donde nos encontramos en este momento, en el ámbito espiritual, estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en su reino, en su silla, en el cielo? Gobernando desde su trono, su cuartel de mando está en su trono. Ahí estamos sentados nosotros juntamente con Cristo. Y si nosotros andamos ceñidos con la verdad, con la justicia, si andamos con la espada, si andamos con el escudo de la fe, si andamos orando en todo tiempo, escúchame bien, no al diablo que se pueda levantar contra los hijos de Dios, contra el reino de los cielos, contra los hijos del reino. Bendito Dios. De esa manera destruimos fortalezas. Comencemos a destruir las fortalezas del diablo. Si hay crisis financiera, si hay problemas en el hogar, si hay enfermedad, si hay escasez, es tiempo de volver a Cristo y de volver a practicar estas cosas, a usar estas armas que el Señor nos ha dado para destruir toda fortaleza. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando ejecutamos la palabra, cuando andamos la palabra en nuestra boca, hacemos retroceder al enemigo. Se cancelan los planes de Satanás. El enemigo es confundido y huye, es esparcido, porque Dios desde los cielos envía a sus ángeles con cadenas, carros de fuego y gente de a caballo, atando y amarrando con grillos y cadenas a los demonios y llevándolos cautivos a las profundidades del abismo, a la cárcel, donde tienen que estar, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hacer una oración por ti en esta hora. Levanta tus manos. Tú que no has recibido a Cristo, este es el tiempo que lo recibas. Tú puedes decir, toda la calamidad que me ha venido, todo lo que estoy pasando, es porque necesitas a Cristo en tu corazón. Recibe a Cristo en esta hora. Di conmigo, Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón porque he andado lejos de ti y de la ciudadanía celestial. Y en este momento reconozco, Señor, que soy pecador, pero me arrepiento y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que no sea borrado jamás. Y de hoy en adelante, Señor, solo tú, Jesucristo, solo tú, Espíritu Santo, solo tú, Padre Celestial, tienes derecho legal sobre mi vida y sobre los míos. Amén, aleluya. Y tú que estás enfermo, que has estado en crisis, en necesidad, ahora envío la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe liberación, recibe salud, recibe ahora mismo el Espíritu Santo de Dios en tu vida, el toque de Dios, y los dones se activan en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para la gloria de Dios Padre. Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de compartir estos mensajes para que otros puedan ser bendecidos, puedan ser salvos, puedan ser liberados y esta palabra pueda correr. Ayúdanos a seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Te habló tu pastor César Díaz. Bendiciones para todos.